Un cordial saludo. Continuando con esta serie de videos sobre los procesos de independencia hispanoamericanos, encontramos en la cuestión territorial uno de los factores más importantes para explicar o que mejor explica qué sucedió con este fenómeno, digamos, de emancipación, cómo es que los españoles americanos de un momento a otro decidieron cortar con los vínculos inexorables, históricos, bueno, también sanguíneos, toda vez que fueron las distintas oleadas de inmigrantes peninsulares en las distintas épocas las que, digamos, asentaron la base de la población, sobre todo en las élites, bueno, actuando como pues en un papel de renovación constante de las élites, toda vez que ocuparon cargos importantes y bueno, se quedaban en las distintas regiones y automáticamente pasaban a ser parte de esas élites políticas, económicas y rectoras, pero también en el pueblo llano, porque estas oleadas también impactaron, digamos, la población llana, creando un fenómeno, bueno, dentro de ese cúmulo de castas, como fueron los blancos pobres, que se sumaron, digamos, a todo este cúmulo de castas, pero que también realizaron procesos de miscigenación, de mestización, importantes, de aculturación, de considerable importancia y que, digamos, lograron impactar de algún modo la población americana. Entonces, bueno, pero además de vínculos también, esos vínculos también van a ser económicos, comerciales. No olvidemos que Hispanoamérica fue el centro del comercio internacional, sobre todo el área del Circuncaribe, toda vez que por allí pasaba la mayor parte del comercio mundial y bueno, un comercio que fue bioceánico, que unió a varios continentes en torno a algunos circuitos comerciales y bueno, más allá de los circuitos comerciales, toda la economía, digamos, que trae detrás, como por ejemplo una agricultura que genere suficientes excedentes para la exportación, una industria manufacturera también capaz de generar productos que se puedan exportar, y que, bueno, que haya una circulación constante de bienes y servicios y de mercancías, pero también las actividades extractivas, como por ejemplo la provincia de Antioquia, que fue un gran centro exportador de oro internacional. Bueno, por supuesto que este oro no fue producto de un robo, de un saqueo de los españoles, ni mucho menos, sino que fue, digamos, un trabajo mancomunado, tanto de grandes propietarios que podían tener, digamos, derechos de explotación de minas, una serie de cuadrillas de esclavos, también trabajadores libres o asalariados y una serie de capataces, pues, y de individuos bajo su servicio. Pero también fue un trabajo libre, fue un trabajo, por ejemplo, de mazamorreros, llamados así porque, bueno, se iban y se internaban a los bosques, a los afluentes, a extraer oro de los ríos. Y, digamos, el fruto de este trabajo, tanto de los grandes, digamos, comerciantes de oro o productores de oro, como los pequeños, era llevado a las casas de amonedación, donde, digamos, se pagaban los impuestos y el excedente, bueno, impuestos no mayores a un 10 o un 20%, lo que equivale a decir que el 90% o el 80%, dependiendo de cada caso y de cada época, va a quedar en manos de los bolsillos de estos pequeños y medianos y grandes propietarios que venimos hablando. De manera que, bueno, este comercio va a ser fabuloso, va a ser a escala imperial,
bueno, a escala mundial, como hemos dicho, por el Caribe pasó gran parte del comercio internacional. Entonces, bueno, el comercio es un gran medidor del crecimiento económico, de la prosperidad económica. Bueno, y detrás de, digamos, la infraestructura, bueno, todos estos circuitos comerciales que se fueron armando. Entonces, es muy importante resaltar esto, que cómo es posible que sean los mismos criollos ilustrados los que, digamos, hicieron esfuerzos para fragmentar el comercio del cual vivían no solo sus familias, sino sus patrias, sus respectivas patrias, bueno, a modo del concepto que vamos a dar de patria chica, del lugar de donde vienen los padres o del país, que va a ser en términos actuales la patria pequeña, ¿cierto? De la existencia de una patria pequeña, pero también de una patria grande, de manera que nos explica cómo estos mismos individuos vayan a actuar en perjuicio de, bueno, la economía o de la prosperidad de las naciones a las que pertenecían. Y también hablamos de naciones en el sentido de los nacidos, de los nacidos en un lugar, en un territorio. Bien, por eso les digo que la cuestión territorial nos va a dar un poco más de luces sobre por qué actuaron de esta manera estos criollos ilustrados, no justificándolos, sino más bien desde una mirada crítica. Bueno, también es importante decir que no es una crítica por la crítica, sino que se trata, digamos, de aportar luces a algo que es incomprensible, que es, bueno, lo bajamos a los términos del comercio, pero en muchos otros términos estos países gozaban de gran centralidad, geopolíticamente eran territorios que hacían parte, digamos, del primer orden, y no territorios periféricos como ahora nos hemos convertido la mayoría de estos territorios. De manera que, bueno, la misma configuración del territorio surge a partir, bueno, del encuentro de los europeos con América, y a partir de esa racionalidad que utilizan de ver el territorio y la administración. Entonces van a aplicar, bueno, tomando a Francisco Javier Guerra, uno de los intelectuales que más luces da a la comprensión de este fenómeno del emancipatorio, pero también ha sido uno de los más olvidados o de los menos, digamos, mencionados cuando se trata de explicar todos estos fenómenos ocurridos. Entonces causa curiosidad que un autor de esa talla ya haya producido, digamos, reflexiones en torno a este fenómeno, y que, digamos, ahora estemos un poco para atrás. Se supone que la historiografía lo que hace es como generar un avance, una especie de avance, y superar, digamos, unos discursos, unas etapas, pero bueno, el paso que vamos, parece que estuviéramos antes en un retroceso, eh, desde que sea necesario, por ejemplo, mencionar a Francisco Javier Guerra como, digamos, alguien que quiebra, digamos, esa visión negro legendaria o esa visión teleológica del asunto de la independencia. Bien, en cuanto a lo territorial, como les decía, se va a aplicar una lógica de poblamiento y de control administrativo, siguiendo un modelo que ya se ha aplicado en la península durante la etapa de Reconquista, y bueno, durante la fusión, unión o conquista, como quieran, de todos los distintos señoríos, reinos y condados, etcétera, que existían, digamos, en la península, y que se fueron configurando en torno a la corona castellana. Bien,
ese modelo es aplicado a América, pero América trae sus propias particularidades. Bueno, étnicamente hablando, es mucho más diverso el continente americano, lingüísticamente también lo es, pero territorialmente va a ser abismal porque los territorios americanos del vasto continente americano van a ser mucho más grandes que, digamos, esos pequeños reinos o territorios peninsulares. De manera que no es acertado, digamos, la afirmación eh, que los reinos o los virreinatos peninsulares fueron aplicados, o sea, ese modelo fue aplicado en América, y comparar, digamos, los virreinatos americanos con los peninsulares, salvadas, digamos, las diferencias, sus particularidades, y sobre todo que los reinos, como dice Francisco Javier Guerra, peninsulares eran realidades indubitables, eran comunidades antiguas, históricas, más, digamos, estructuradas o más inquebrantables, mientras que los reinos americanos eran producto de una racionalización del territorio, una racionalidad, digamos, aplicada al territorio para la mejor administración. No tenía en cuenta, por ejemplo, derechos históricos o pueblos históricos, como fueron, por ejemplo, los pueblos de indios, que, digamos, configuraron las bases, digamos, de esas pequeñas naciones que existían, de esas multiplicidades de lenguas que se hablaban, de esa diversidad. Apenas se distinguían, bueno, unos pueblos de otros como similares. Yo creo que nunca lo hicieron, aunque hay macrofamilias pues lingüísticas y territorios ya que ya venían en expansión. Nunca estos pequeños pueblos, algunos nómadas, algunos más sedentarios y más estructurados, se consideraron, digamos, como iguales o como pertenecientes a una misma ecúmene, como lo fue durante digamos, la época de dominio español. Entonces, se aplican, digamos, esta racionalidad, pero con las salvadas diferencias, de manera que el virreinato no va a ser el centro del poder, no va a ser el centro del poder, inclusive va a ser sometido a algunos cambios de adscripciones territoriales, como lo ocurrió en 1739 para el caso del nuevo reino de Granada, y en 1776 del virreinato del Río de la Plata. O sea, se fundan dos nuevos virreinatos en el siglo XVIII a partir del único virreinato del Perú. O sea, digamos, quitándole el poder territorial al Perú y creando nuevas adscripciones territoriales para una administración mejor. Fuera de eso, se crean unos territorios también especiales, como lo fueron las capitanías, cuya base o fundamento era, digamos, unas especies de gobiernos militares fuertes para contener el avance de potencias rivales, de piratas, de extranjeros, digamos, otros intereses ajenos a los territorios del Imperio Español. Bien, entonces la base, bueno, esa diferencia entre los territorios de la península, como nos dice Francisco Javier Guerra, en la península los reinos, aunque no posean toda la gama completa de organismos a través de los cuales el rey ejerce su autoridad, son realidades indubitables, comunidades ciertas de pertenencia, consecuencia de una existencia secular que los hacen de hecho indivisibles. En América la mayoría de los reinos son entidades más inciertas y todavía fluctuantes, como lo muestran en el siglo XVIII los numerosos cambios de las circunscripciones administrativas y sobre todo la creación de nuevos virreinatos, Nueva Granada en 1739 y el Río de la Plata en 1776, que fragmentan el antiguo y único virreinato del Perú. Bien, entonces
Esto nos muestra, digamos, las salvedades entre los reinos o virreinatos peninsulares y los reinos o virreinatos eh, hispanoamericanos, que muchos creen que es la base, digamos, de la nación o de las actuales repúblicas, un poco también para desmarcarse de ese sistema anglosajón, para no llamarlos colonias, ¿cierto? En todo el sentido estricto de la palabra, lo que significa para los anglosajones las colonias, que son sitios de extracción de recursos. Bueno, y ya en el caso, por ejemplo, de Brasil, las factorías, que son, estoy pensando, por ejemplo, en esas grandes plantaciones de caña de Brasil, donde, digamos, eran sitios a especies de fábricas o factorías que se establecieron también para obtener recursos naturales, pero nunca, digamos, plenamente integrados, eh, bueno, o con la distinción, digamos, que podía tener un reino europeo a estos territorios, digamos, periféricos, pero importantes para la obtención de recursos. Entonces, es muy importante, digamos, sostener aquí el fundamento, digamos, teórico y simbólico de los primeros ensayos de modernidad o de republicanismo, la configuración de las primeras naciones. Toda vez que no es el gobierno central o el reino o estas adscripciones más o menos fluctuantes que van surgiendo, sino va a ser la ciudad donde se configure, digamos, la nación histórica hispanoamericana, por decirlo de alguna manera. Bueno, al momento de la independencia, estos criollos ilustrados lo que apelan es a ese sentimiento de pueblo histórico, de pueblo con derechos constitutivos. Y de hecho lo que van a hacer, lo primero que van a hacer es redactar sus nuevos pactos constitucionales, un poco, digamos, bajo la premisa de que son descendientes de esos antiguos fundadores de ciudades o desde, digamos, de ese legado indígena a los antiguos o autóctonos habitantes del territorio. Entonces, bajo estos modelos subsisten las ciudades. Cito a Francisco Javier Guerra, quien dice, pues es enfático en decir que solo subsistieron comunidades políticas jurídicamente reconocidas, los pueblos, villas y ciudades con una jerarquía de dignidad y de poderes que, como en Castilla, estructuró el espacio alrededor de las ciudades principales, más incluso que en Castilla, a causa de la ausencia de señoríos y de la más débil en tanto lejana autoridad real. Entonces van a ser las complejidades, digamos, americanas las que van a configurar estos territorios a modo de, como Francisco Javier Guerra lo llama, ciudades-provincia o ciudades-estado, recordando un poco la antigua Grecia, si se quiere mencionar. Bueno, prácticamente van a ser lo mismo porque la autonomía, digamos, se va a manejar desde estas ciudades. Van a ser ciudades con una serie de adscripciones territoriales donde se fundan otras ciudades, entonces unas especies de ciudades satélites donde se configura el territorio histórico. Bueno, yo explico, por ejemplo, esta configuración a través del caso que conozco de la provincia de donde soy hijo, de Antioquia, que nació justamente de una necesidad de administrar un territorio, un vasto territorio, donde, digamos, los centros de poder no llegaban a administrar o eran demasiado lejanos para administrar. Entonces el territorio se había segregado de una serie de gobernaciones que le rodeaban, como por ejemplo Castilla del Oro, o sea, Panamá, Nueva Andalucía, o sea, Cartagena,
el nuevo reino de Granada, la ciudad de Santa Fe como cabecera principal, y Popayán como, digamos, otra gran gobernación. Estas cuatro grandes gobernaciones reclamaban territorios o inscripciones territoriales sobre lo que hoy es Antioquia y otra parte del occidente. Bueno, hubo una efímera gobernación que se llamó el Río San Juan, fundada por el alavés Pascual de Andagoya, con muchos inmigrantes del norte de España, especialmente las Vascongadas, pero fue una fundación muy efímera y no logró, digamos, consolidarse en el tiempo. Todo esto es territorio era sobre todo reclamado por Popayán, y bueno, ahí surgieron una serie de disputas. Ya sabemos que todo este relato se inscribe dentro de los sucesos del Perú, de las guerras del Perú, entre, bueno, toda esta serie de gobernadores, muchos que digamos, supeditados a un jefe mayor, pero muchos se desligaron de este jefe para fundar otros territorios, como el caso de Sebastián de Belalcázar. El mismo Jorge Robledo fue el que instituyó, digamos, la gobernación de Antioquia, pero fue, digamos, puesto preso digamos, ejecutado por órdenes del mismo Belalcázar por intentar secesionar el territorio. Entonces, digamos, tiempo después, los habitantes de Antioquia ven la necesidad de configurar un territorio, como les digo, alegando la lejanía, digamos, de la ciudad capital o de la ciudad cabecera de gobernación, en cuanto a lo administrativo, lo eclesiástico, en cuanto a todos los poderes públicos, en cuanto a la lejanía y, digamos, lo lento que circulaban las cosas. Entonces vio la necesidad de constituir un territorio aparte, creando primeramente la gobernación de Entre los Ríos, ¿cierto? Se supone que eran, bueno, algunos hablan de un territorio, de una cosmovisión estrecha de ese territorio entre los ríos Cauca y Magdalena, pero otros hablan de una cosmovisión amplia del territorio, o sea, entre los ríos Atrato y Magdalena. Entonces, este territorio, digamos, logra configurarse alrededor de una ciudad capital que fue Santa Fe de Antioquia, una ciudad de la década de 1540. Bueno, tuvo fundaciones y refundaciones en ese periodo, en esa década, varias fundaciones y refundaciones. Entonces, cómo esta ciudad se configura, y alrededor de esta ciudad aparecen otras ciudades menores y se configura, digamos, una gobernación. Eh, digamos, las élites urbanas bueno, y los cuerpos rectores van a conformar un grupo que se van a llamar, o van a ser llamados, los patricios, en el término pues amplio de lo que significa patria, el país de los padres, el lugar donde nacieron los padres. De la patria también viene el término país, de la patria vienen los patricios, los patriarcas, los patriotas también vienen de ese término muy ligado del latín pater familis. Entonces, digamos, este va a ser el sentido hoy. Como les decía, lo vemos en un sentido de patria chica o bueno, municipio, una especie de municipio o de adscripción territorial, de donde nacen las personas y a la cual genera, digamos, sentimientos de apego hacia el lugar. Entonces, bueno, tomando a Francisco Javier Guerra en este sentido de los patricios, vemos que la variabilidad de las unidades políticas superiores, que se explica no solo por la inmensidad del territorio y los procesos de poblamiento, sino también por la homogeneidad de estas unidades de base y de sus gobiernos municipales. De ahí también la fuerza, dice Francisco Javier Guerra, del mal llamado localismo o regionalismo americano, y la relativa inconsistencia de las unidades políticas superiores
fenómenos que aparecerán claramente en la época de independencia. Bien, en términos de Francisco Javier de Guerra, todos estos territorios se configuraron en torno a esas prerrogativas y prebendas que recibieron los primeros habitantes de estos territorios. Eran, como dice Francisco Javier, individuos que tenían adscripciones en lo urbano, entonces conformaban el grupo de los patricios, pero también tenían adscripciones rurales, grandes posesiones de tierras rurales, vivían de las rentas, tenían hombres bajo su mando, sea mano de obra esclava, sea mano de obra libre, pero en ese sentido un poco eran señores de vasallos, en el sentido un poco feudal del término. De ahí digamos que Francisco Javier lo mencione y nos diga que el verdadero estatuto es precisamente a finales del 18 la pertenencia a esas oligarquías urbanas, lo que define a los patricios, a ellos a los primeros de los ciudadanos como descendientes reales o imaginarios de los fundadores o primeros pobladores de la ciudad, pertenece por dignidad y por nacimiento del gobierno de su patria, el país de sus padres, nos dice Francisco Javier Guerra. También nos va a hablar que la relación especial de estas oligarquías urbanas con el campo, lo que ya veníamos mencionando, que de él quizás dice sea la parte más importante, que reciban rentas y posean incluso derechos jurisdiccionales en su señorío. De ahí que estos miembros de estas oligarquías sean verdaderos patricios en sus ciudades y señores de vasallos en el campo. Más completa, en fin, por la menor presencia de la administración real en tierras lejanas y por la frecuente corrupción de los empleados públicos, corregidores, alcaldes mayores y luego subdelegados, ligados por vínculos de parentesco o clientela de los patricios urbanos. Entonces, toda aspiración de estos grandes patricios va a ser el gobierno de la ciudad. Es decir, van a aspirar primero al dominio del poder económico y segundo al dominio del poder político. Y sus, digamos, sus feudos van a ser a ese modo medieval europeo donde se geste o se desarrolle la nación. Entonces Francisco Javier Guerra pues, nos menciona este fenómeno y nos dice cómo es que las ciudades provincia son las que más adelante en la independencia van, digamos, a tomar esas decisiones o esos importantes pasos para constituirse con derechos propios y sagrados, como lo declaran en sus propias constituciones. Entonces, bueno, leo un poco ese término de provincia que para Francisco Javier Guerra es un término equívoco, pues puede referirse tanto a la estructura de la sociedad como a su gobierno por el Estado. Él dice que el primer sentido se interpreta frecuentemente como si existiesen comunidades humanas intermedias entre el nivel superior del reino y otro local que sería el de la patria chica de que venimos hablando. Bien, bueno, él comenta que hasta entonces la palabra provincias tenía en la península un contenido predominantemente fiscal y que designaba los territorios que dependen en ese aspecto de las ciudades con voto en las cortes. Bien, pero el término de provincia americana va a ser muy distinto. Nos dice, por ejemplo, que las provincias, si no se refieren explícitamente a la administración pública, designan de hecho los espacios de poder de las ciudades principales y de sus oligarquías rectoras, como venimos hablando. Nos dice muy claramente Francisco Javier Guerra que estas son ciudades provincias, para nombrarlas de una manera específica, simplificada, son pequeñas repúblicas, actores autónomos de la vida social y política e incluso tendencialmente ciudades-estados, si la autoridad del Estado llegara a desaparecer.
Son autoridades políticas de primera magnitud, insoslayables en la vida política, pero también actores dominadores contra los cuales han luchado y seguirán luchando otras ciudades concurrentes y muchos pueblos sujetos. La igualdad jurídica de los pueblos proclamada por la Revolución encontrará aquí sus precedentes y fundamentos. Es muy importante de manera a tener en cuenta esto que nos dice Francisco Javier Guerra, toda vez que, como él dice, cuyo estatuto y realidad humana y percepción va a convertirse progresivamente en un problema central para la monarquía. Bien, en este sentido, Francisco Javier Guerra habla de, digamos, esas particularidades originales del modo de configuración hispanoamericana, cuya génesis hicieron los proyectos que más tarde se convertirán en repúblicas independientes. Repúblicas que, como veremos en el caso de Antioquia, se creían con derechos constitutivos por ser entidades históricas más o menos consolidadas, más o menos con poderes, digamos, diferenciadas de otras provincias u otras gobernaciones. Y bueno, como lo veremos más adelante en nuevos videos, continuaremos con esta exposición.